Bienvenidos a esta edición de la Mirilla del 12 de mayo y vamos a aplicar un Laura Bozzo. Terminó la folloneta de Janet Parra embarrándose y quemándose y demostrando de la calidad que estaba hecha, y uno pensaba que eso se iba a acabar, pero como dice la Bozzo, que pase el próximo. Y entramos a un tema que ha sido recurrente durante esta administración por la presencia del cabildero gobernador Francisco Domenech, que es los conflictos de intereses y los escándalos a raíz de clientes favorecidos o ex clientes favorecidos en el gobierno, que puede o no ser verdad, pero que ciertamente abunda a todo lo que hay, y ahorita vamos a analizar eso. Vamos a ir por lo más básico, porque la credibilidad de un gobierno va a depender de dos cosas. Número uno, la eficiencia y diligencia con que trabaje. Y número dos, la honestidad y la integridad. Y este fin de semana, en cierto sentido, colapsó el andamiaje de lo que es el tema principal de esta administración con la que subió, que es la promesa de mejorar y del sistema eléctrico y de reconstruir la red. Y por ser un asunto de gerencia que está bajo el mando, a final de cuentas, del gobernador Domenech, tenemos que hacer el resumen de las noticias de este fin de semana. Tenemos un factor y es una realidad. Las dos entidades privatizadas escogidas y puestas allí por la Junta de Control Fiscal, Luma y Genera, para sacar de la quiebra a Energía Eléctrica y reconstruirla, están ambas casi al borde del colapso económico. Tienen un problema de fluidez de capital, es decir, no tienen efectivo con qué operar. Ambas, estos son dos administradores de un monopolio público impuesto por los federales que al cabo de 4 años están las dos tan quebradas, casi quebradas, sin contar que la matriz de Genera está al borde de la quiebra también. O sea, esto es pesadilla sobre pesadilla. Segundo tema que nos llega esta semana. Ambas alegan, y está constatado en los documentos federales radicados por el gobierno de Puerto Rico y la Junta, que por X o Y razón Energía Eléctrica le debe 800 millones de dólares, que no lo sabíamos, que no les ha pagado. O sea, aquí el incumplimiento del gobierno que estaba acusando a Luma y Genera de incumplimiento resulta ser ahora que ha incumplido también. Y eso trae una serie de consecuencias. Tercera noticia. FEMA rehúsa reembolsar 1.800 millones a Luma por 211 proyectos de reparación y reconstrucción ya hechos, porque supuestamente subcontrató servicios a su matriz, a su empresa matriz, Qantas, creando un conflicto. Y FEMA rechaza rechaza los reclamos de reembolso porque alega que Qantas infló por 63%. Pero la cuestión es que de cerca de 2.000 millones de dólares o 2.300 millones de dólares, lo único que le han logrado reembolsar apenas es 380.000.
Cuarto, genera, dijo este fin de semana que no tiene para comprar petróleo ni gas, porque se supone que Energía Eléctrica le hubiera depositado en una cuenta de plica que se utiliza para la compra de combustible unos dineros y no se los depositó. Energía Eléctrica. Quinto, esta botó la bola. Después de haber estado 2 años en campaña de que si esto no funciona, de que si esto se arregla con barcazas de gas natural y con plantas móviles de gas natural, y estamos aquí, y después de haber llegado y nombrar el SAR y la Sarina y los sarinitos y pasar y hacen una subasta, convocan una subasta para las barcazas, tienen que cancelar la subasta de las barcazas porque descubrieron que Puerto Rico está en una zona propensa a huracanes y cuando venga el huracán hay que llevarse las barcazas para Aruba o para Curazao, para donde no esté el ojo del huracán, y hay que desconectarla, en cuyo caso el propósito original de traer la barcaza para suplementar los bajones de luz o la falta de electricidad en un momento dado no va a estar. Descubrieron eso ahora y entonces determinan irse a las plantas móviles, que pueden ser de gas o de hidrógeno o de lo que aparezca, pero ustedes vieron en Guayama el lío que es transportar una aparata de esa. Esto lo anuncia el compañero Osvaldo Carlos, que tiene la empresa encargada de regular, de reglamentar los contratos y de ver que cumplan. Osvaldo Carlos fue fiscal federal, tiene excelentes contactos con el gobierno y usted dice, pero, mano, ¿quién corre esto? Los 3 chiflados. Se han perdido 5 meses buscando barcazas y resulta que se les hundieron porque no son viables. Ok. Y eso obliga a Energía Eléctrica a volver para atrás. Pero eso no queda ahí. Próximo. En una acción totalmente depredadora que yo no entiendo, el negociado de energía le prohíbe, torpedea y le prohíbe a Genera que adelante en lo que es la reconversión de la planta de Palo Seco de petróleo sucio a gas natural, porque que no obtuvieron los permisos de ellos. O sea, esto es gobierno clavando al gobierno, porque el negociado de energía es un ente independiente, pero es parte del gobierno de Puerto Rico, uno de esos embelecos burocráticos que creó Batia diciendo no, porque es que tiene que haber un ente regulador y todo eso. Ok. Y, como les digo, para colmo los colmos, el sistema o lo que es el proceso de soltar los fondos federales está más lento que un enema de varios. Y entonces, hoy el presidente de Luma, Juan Saca, nos informa que está corto $600 millones y que, porque no le han pagado y le deben, pero el gobierno alega que no le debe, y entonces dice que aún con todos los fondos federales, el sistema anacrónico, las cafeteras que tenemos, los junkers, están tan mal que aún todos los fondos federales, si se los soltaran, no darían para reconstruir la red. Y para colmo de los colmos, estamos corriendo contra el reloj porque la temporada de huracanes comienza dentro de 18 días y necesitamos adjudicar subasta, comprar y traer las plantas móviles. Y ustedes saben el lío que es esto. O sea, de hecho, el lío que se formó fue tal que ayer, en una acción inusitada, Día de las Madres, Fortaleza ordenó a Josué Colón hacer una conferencia de prensa
¿Por qué? Porque este servidor hizo mirilla video en Noti1 por visual, por video digital, el sábado, y le hice esta relación y entonces le puso los pelos de punta. Lo que nos lleva a pensar quién diablos está a cargo de todo esto. Porque si ese es el tema principal y la promesa principal de Jennifer González, y a los 5 meses descubrimos todo esto, que está predicada sobre premisas, no era tan fácil, y eso todavía no hemos entrado en la violación de los contratos y todo lo que hay. Y recuerden que el viernes les dejamos a ustedes la noticia de que la llamada reforma contributiva se fuñó porque la Junta le dijo: no me toques ni un chavo, ni un chavo. O sea, las rebajas contributivas que supuestamente hubieran venido, los alivios contributivos, la eliminación del impuesto de inventario, todo eso le dijo la Junta. Este es lo que quiere decir, como decía el legendario alcalde de Madrid, Tierno Galván: las promesas políticas están hechas para no cumplirlas. Y eso, de nuevo, la gente ve esto y ve el desbarajuste, porque es un desbarajuste, y entonces dice: espérate, y esto no lo pueden arreglar con videitos ni chulería. Jovín no puede arreglar esto, ¿ok? No puede arreglar esto, porque ya la gente le cogió el paso. Después de ese video de Jovín y de la gobernadora, que en vez de ser un video clásico donde se le da a la gente la versión de la administración y se le dan informes, aunque sean cortos, un pequeño TikTok de 3 minutos da suficiente contacto, pues. Ustedes saben lo que pasó, y entonces la gente se dio cuenta: espérate, aquí me están entreteniendo con todo este tipo de cosas. Ok. Eso sienta las bases para donde estamos. Y sienta las bases para donde estamos porque vienen 3 cosas que nos van a tocar, que es, número 1, los aranceles de Trump, aunque sea acordado en un arancel base de 10%, necesariamente van a aumentar los costos de todo lo que sea extranjero. Está bien, pero no es 140%, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ahorita. Y segundo, los recortes de Trump, esos los tenemos encima. De hecho, ya Agricultura Federal canceló 28 millones en subvenciones agrícolas. Y usted pregunta: ok, muy bien. Ese es el score al día de hoy. Un negociado de energía que trabaja para el gobierno, bombeando la reconversión de la privatizadora que también trabaja para el gobierno, porque energía eléctrica es nuestra, de la reconversión. O sea, uno dice: ¿quién diablo está a cargo de esto, no? Y mientras tanto, la gobernadora viajó de 9 a la cumbre empresarial esta semana a Washington, D.C., a buscar farmacéuticas para que regresen a territorio americano a hacer la manufactura de fármacos. Y dentro de esto, tengo que empatarla con donde los dejamos el viernes pasado. El viernes pasado los dejamos con una Janet Parra suelta como gavete, hablando pestes de los senadores del PNP, de Rivera Schatz, del PNP, a todo lo que da, con el aval de la Fortaleza y del gobernador Domenech, o sea, espotricando. Y esta señora la van a nombrar para otro puesto, ¿ok? La dejamos ahí, pero ya. Pero nuevamente, en un ambiente de lo que se llama el escalada en la guerra. Y eso sale con una nota el sábado
precisamente de Osvaldo Carlos, donde dice que la gobernadora está considerando un fiscal federal o un exfiscal federal para justicia. Nuevamente, sin haber consultado o buscar el consejo del Senado, y el Senado dijo, pues, van a armamentizarse. Y el viernes en la noche, Tomás Rivera Schatz le había dicho a Alejandro Lúgaro que él no descartaba investigar los negocios de la firma de cabilderos de Domenech, Politank. Y ahí lo dejamos hasta hoy. Y hoy explotó la folloneta. Metro, la portada, la Junta Revisora de Subastas del Departamento de Educación acogió la solicitud de un licitador, Genesis Security, y detuvo la adjudicación de subasta de seguridad de 120 millones a la empresa GM Centec porque incumplió con las condiciones del pliego, no tiene licencia como agencia de seguridad y su oferta era 45 millones de billetes más alta que el próximo postor. O sea, le adjudicaron la buena pro al más caro y no al más barato. Y informa esta gente en Metro que GM Centec es cliente de Politank. Raudo y veloz, fiel a la declaración que le hizo Alexandra Lúgaro el viernes pasado, el presidente del Senado emitió o ordenó radicar una resolución para investigar esa subasta y cualquier otro asunto que le llegue. Es decir, el tiburón salió a pescar ballena. Vamos, esto es una guerra termonuclear, se lo habíamos dicho, que venía, ¿verdad? Totalmente innecesaria. ¿Por qué? Si desde un principio se hubiera sido honesto y se hubiera dicho, sí, el señor Domenech ya no es dueño de Politank, se deshizo de Politank y la vendió el 31 de diciembre del año 24, antes de asumir su rol como el vicegobernador para todos los efectos de Puerto Rico. Y se la vendió a fulano y a mengano. Y este es el listado de los clientes. Y aquí están el cheque en pago. O aquí está la transferencia de dinero bancaria, la transferencia bancaria de dinero. Y aquí está el contrato de compraventa. Nada de eso se hizo. De hecho, la sarta de contradicciones que surgió durante las vistas de confirmación de la esposa de Domenech fue increíble y por ahí nadie sabía la hora que es. Pero con eso hubieran matado el asunto. Hubieran matado el asunto. ¿Qué pasa? Eso levanta la grave sospecha de conflicto de intereses. La grave sospecha de que toda esa venta fue simulada o fue una venta graciosa, es decir, un donativo en realidad donde todavía se queda atrás. Y empieza, y aparte de eso, todos los rumores que han corrido por ahí, que ustedes lo han visto hasta en la prensa, de que en Puerto Rico no se mueve nada si no se le adjudica o si no es a un cliente de Politank, que puede ser cierto o no es cierto. Este asunto de la subasta de energía eléctrica puede ser correcto o incorrecto. Hay dos lados de la moneda. Pero ciertamente, ante la ausencia de evidencia contundente de que Domenech se deshizo de todo su interés
en Politank, y aquí surge un cliente o ex cliente de Politank, se forma el lío. No les tengo que decir que desde hace mucho tiempo el trabajo de cabildeo en Puerto Rico ha sido desnaturalizado y degenerado a punto de que la gente cree que es prostitución. Es decir, los cabilderos tienen su reputación al borde, al nivel del betún. Y si el vicegobernador de Puerto Rico es cabildero, todavía con intereses en una empresa, correcto o incorrectamente, la peste de corrupción es, ya sea por sospecha, por inuendo, por lo que fuera, es un peso político insoportable que erosiona la credibilidad de quien ríe, y más en este gobierno donde la gobernadora ha delegado prácticamente como nunca yo he visto un gobernador delegar funciones al matrimonio Domenech Ferrajoli. Y eso levanta mire, una vez a un gobierno le endilgan la etiqueta de corrupto, no hay Dios que se lo despinte, salvo que el gobierno tome las medidas pertinentes para sanear, crear una muralla china. Pero ¿qué pasa? El historial anterior en la relación de estrecha amistad es prácticamente una relación de mingos de Jennifer González con Domenech y Ferrajoli es tal que hace imposible que Jennifer González se deshaga de ellos. No porque no pueda, sino porque no le da la gana. Y entonces tiene que cargar con el muerto. Tiene que cargar con todo esto. Y esto es uno de muchos escándalos que van a salir. Y si a eso usted le añade que en el caso de educación, supuesta y alegadamente, hay investigaciones de otra administración, de administraciones anteriores, de escándalos anteriores, y los federales bajaran, se forma la de Dios es Cristo y no va a haber absolutamente nadie que le quite el tufo. Esto va pasando. Yo nunca he visto un gobierno derretirse, desintegrarse a la velocidad que se ha desintegrado. Todo autoinfligido. En primer lugar, el primer error es usted no nombra un cabildero para dirigir el gobierno. Nunca. Never. Un cabildero profesional, usted no. Y segundo lugar, la gobernadora en el pasado se ha deshecho de Domenech. ¿Se acuerdan cuando Ferrajoli lo denunció porque le daba pela o la agredió? Bueno, pues eso lo metieron debajo de la mesa, se acabó y la gobernadora de momento dijo, no, yo corté toda la relación con Domenech y resultó ser una mentira. Ahora que ese truco ya está agotado. Ese truco ya está agotado. Porque no importa, aunque lo saque, siempre va a depender de Domenech. Entonces tenemos una realidad. Y la realidad es que la gente percibe que el gobierno es de Domenech y no de Jennifer González. Y la gente dice, pero espérate. Yo no voté por el cabildero. Yo no voté para que los asuntos administrativos los corriera un incompetente que no tiene la menor noción de lo que es gobernar, que no tiene la menor noción de lo que es administrar, que todo lo tiene agarrado el poder, que todo lo tiene aguantado y el desmadre está ahí. Y tienen un problema en la base del PNP, porque hay una cosa que es cierta. El electorado base del PNP es primordialmente estadista y es gente decente, gente que aborrece la corrupción y que está harto que toda esta trulla de mamalones que durante 50 años han utilizado la estadidad para coger su voto, lleguen al poder, se olviden de la estadidad,
hagan lo que y deshagan, controlen la cosa pública y los contratos y los dejan a todos al garete hasta la próxima elección donde dice estadidad ahora. Eso es una realidad y ya ese electorado del PNP está agotado, está harto. Máxime después de la última elección. Y eso explica en gran medida por qué razón este gobierno se ha quemado tan rápido. Yo hoy le puse una encuesta a ustedes, pueden participar en Noti1. La primera encuesta, y no sé si salen las dos, porque yo en estas cosas no soy muy bueno, pero número uno, si usted cree que la gobernadora debe despedir a Domenech y deshacerse de él, separarse de él. Y la segunda es si usted piensa que al día de hoy, faltando todavía 1.277 días para las elecciones, el gobierno del PNP está frito. Yo quiero saber qué piensan ustedes y les pido que participen a través de Noti1 y a través de Facebook y donde quiera que vean este video. Vamos a regresar con ustedes. Le pido al panel un poco de indulgencia. El tema de esta próxima media hora será Trump, pero tengo que acabar el primer tema. Mire, ustedes me señalan a mí, bueno, pero en la subasta siempre pelean. Sí, es cierto. Siempre hay dos lados de la moneda y no necesariamente lo que se diga en un lado es lo cierto. Aquí el problema no es si hubo o no hubo en la corrupción en la subasta. Yo sí les puedo decir lo siguiente. Tomás Rivera Schatz fue fiscal. Es un tipo disciplinado y empecinado. Y como todo buen fiscal, va construyendo un caso y haciendo su sumario fiscal. Tomás Rivera Schatz no se dispara la maniobra de convocar vistas y una investigación legislativa sobre este alegado escándalo si no tiene ya conocimiento, declaraciones, evidencia, documentos que puedan indicar por lo menos una base de sospecha sobre la manera en que se adjudicó esa subasta. De hecho, ya automáticamente, si se le da un postor que es 45 millones por arriba del otro, ya eso te debe levantar una bandera roja. Eso es lo primero. De manera que cuando yo digo que vas a cazar ballenas, estamos hablando de ballenas heavy, ¿no? Y en segundo lugar, es bueno que ustedes entiendan que una cosa es la realidad, lo que es la justicia o la injusticia, y otra cosa es lo que es la realidad de la percepción. Y de eso que se está tratando. El espectro de la corrupción toda la vida ha asediado al PNP. Y permitir que frente a las narices de todo Puerto Rico pasen cosas como esta, cuando debieron haberse explicado, era bien fácil. Era bien fácil. Lo primero es el divorcio, la compraventa de Politank, que ya, yo me imagino, que va a tener problemas buscando clientes porque los van a tener fichados donde quiera en el gobierno, y cada vez que intercedan por un cliente va a tener un problema. Las declaraciones que discutimos el viernes pasado de Kenneth McClintock en el programa de Lúgaro también, curipandeando y diciendo, bueno, yo no sé a quién se lo vendieron, y yo soy un empleado nada más, cuando todo el mundo sabía que él era uno de los socios originales de Politank. Levantan banderas rojas. Y aquí la responsabilidad es de Jennifer González, porque primero ella se empecinó en nombrar un hombre violento que nadie soporta, incompetente, de su confianza como vicegobernador de Puerto Rico, y encima de eso cabildero. Y en segundo lugar, nunca han demostrado los documentos para probar que la venta no fue ficticia ni fue simulada y que es una venta legítima y que se acabó y que él no tiene nada que ver con eso. De manera que esto es error tras error tras error. Lo de Parra no es otra cosa que el ataque
ya coordinado y orquestado por el propio Domenech en contra del Senado. Por eso que les estoy diciendo, esto es, fíjense que no es Tomás Rivera Schatz. Usted puede pensar que es Mr. Simpatía o Mr. Antipatía. Aquí los ataques de Parra fueron contra el partido, contra el Senado, contra el presidente, contra la autoridad constitucional de rechazar nombramientos. Fueron ataques y la gobernadora, ¿qué es lo que dijo? Yo la voy a recompensar, la voy a nombrar a otro puesto. Y eso, ustedes se pueden imaginar. Ahí es donde vienen los problemas. Todos son problemas autoinfligidos. Por eso en mis 50 años yo no había visto un gobierno deshilacharse a la velocidad que se ha deshilachado eso. Y eso pasa cuando usted delega poder en personas que ni saben administrar y que administran para ellos. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ir al tema de Donald Trump. Y este tema lo vamos a retomar a las 6. Donald Trump sorprendió a medio mundo este fin de semana. Logró 12 aciertos. Primero, llegó a un acuerdo en principio con China. Van a congelar la guerra arancelaria por los próximos 90 días, lo que le da tiempo para negociar el detalle. China permanece con impuestos, o sea, lo que son los aranceles, de creo que es 30% no, 10% a los productos americanos que entren allá. Fíjense que es menos. Y Estados Unidos le impone 30% en lo que negocian. El viernes pasado los dejamos, firmaron un acuerdo arancelario con el Reino Unido como una base mínima de 10% de arancel. Es lo que se llama la base igualitaria. Tú le pones 10%. Todo producto de Inglaterra o del Reino Unido que entre a Estados Unidos paga 10% y todo producto americano que entre al Reino Unido paga 10%. Tercero, emite una orden ejecutiva para bajar los precios de la farmacéutica. Ustedes saben que los fármacos de receta te cobran un ojo de la cara en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero en Canadá te lo venden a una tercera parte o una cuarta parte. Y en Tangañica te lo venden a 90% menos. Y Trump le dijo, se acabó, porque el pagano de esto es el gobierno de Estados Unidos, Medicare, Medicaid. Por lo tanto, ustedes me tienen que ofrecer a mí, como gobierno, el precio más bajo que le pueden ofrecer a cualquier nación del mundo, lo que se llama Preferred Nation, ¿verdad? Y eso es excelente. Hay un problema que tiene esto, y es que Trump permite que las farmacéuticas sean las que establezcan el precio que rige, y no. Y van a inflar. Obviamente le van a cobrar a Tangañica si antes le cobraban $1 por, qué sé yo, una medicina contra la alta presión, pues ahora se la cobran a $10 y vienen a Trump y le dicen, no, es a $10 y ahí es donde tienen que tener. Cuarto, avanzaba las negociaciones nucleares con Irán, tratando de que Israel y el loco de Netanyahu no le caigan a bombazo limpio y se forme un lío. Negoció el cese al fuego entre India y Pakistán, para que no se vayan, son dos potencias nucleares. Secó las entradas de la frontera de ilegales por tercer mes consecutivo. Séptimo, logró que Ucrania vaya a reunirse con Putin, si Putin le da la gana, porque a Estambul, para empezar las negociaciones de paz en la guerra de la invasión de Ucrania. Congeló, como les digo, también otra cosa, buscó imponer impuestos a los ricos. Está pidiendo que a cualquier persona que gane o que reporte ingresos mayores de 2.3 millones de dólares anuales va a tener que pagar ingresos. Empujó a través del Departamento de Estado y de Defensa a los países de la OTAN a elevar a 5% del Producto Interno Bruto los gastos de defensa. Es decir, tienen que aportar lo que mismo aporta Estados Unidos. Empezó a fumigar
los frentes estos ideológicos woke de las ONG o las entidades sin fines de lucro explotadas y utilizadas para hacer politiquería de izquierda. Logró que Hamas soltara el último rehén americano en Gaza. Y hoy los mercados lo recompensan, la bolsa se trepó por arriba borrando todas las pérdidas de la guerra de los aranceles y echando para adelante de forma espectacular. Yo no sé si esto va a pegar, si no va a pegar, si es BS de Trump o no es BS de Trump, pero yo las canto como las veo, particularmente los medicamentos para los viejitos. Si Trump logra bajar los medicamentos y la explotación que tienen las farmacéuticas y el abuso con el consumidor y el paciente americano, ya ahí nada más, mire, eso es un grand slam. Con eso los dejo, con obviamente él, no digo que es el representante porque Trump aprendió de él, con Peter Miller. Adelante, Peter. Bueno, mira, tú sabes que la semana pasada, cuando estaba todo el mundo gritando contra Trump, ¿qué fue lo que te dijimos? Relax. ¿Qué te dije? Que el mercado subía y el mercado bajaba, ¿verdad? Hoy estaban ahí con visuales en Wall Street, estaban toda esta gente allí aplaudiendo, estaban sonrisas por todos lados. Trump 2.0 es bien diferente a Trump 1.0. Trump 1.0 tenía dos problemas. Disparaba de la baqueta en cualquier momento y usaba a gente del pantano dentro de su administración. Esta vez todavía lo sigue usando algunos, pero eso ha bajado sustancialmente. Y la gente básica ve el de Tesoro Besser y el de Comercio Lotnick en defensa Hedgepeth y Marco Rubio, que se está luciendo. O sea, tiene un equipo ahí peposo. No está aceptándole una sola cosa a la prensa. ¿Tuviste cómo insultó a la ABC ayer? ¿O fue eso? Creo que fue hoy. Esto estuvo brutal lo que le dijo, o sea, las contestaciones que está dando. Y pues, hoy vino y el golpe de gracia. Pfizer, SmithKline, ustedes no van a poder seguir cobrando 1,000 billetes por pastilla aquí y 50 pesos en Tangañica. Se acabó. Por eso la manera como se haga. Oye, ¿qué tú crees? ¿Que eso al consumidor le pueda gustar? ¿Tú crees? Voy con Ana. Sí, muy buenas Ana, aquí estamos. Muy buenas tardes a ti, tuya, a los compañeros y a todos los que nos escuchan. Dímelo. Trump está ahí, que muy a tristeza tuya, que eres demócrata, pero Trump ¿Sí? la pegó este fin de semana, que tú quieres. Es verdad, soy demócrata y eso lo sabe todo el mundo, pero mira, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Vimos a un Trump empezando el cuatrenio con los aranceles y todos estábamos asustados. Tú oías a las personas, muchas personas mayores que compran en estas líneas Temu y eso en China y estaban asfixiados porque le habían subido los aranceles y los precios. Y sin embargo, que era, siempre yo lo veía, y era que él estaba usando ese formato de subir aranceles, ¿para qué? Para ahogar a los países y después decir, bueno, pues vamos a sentarnos a negociar. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres seguir vendiendo? Pues mira, te tienes que sentar conmigo. Y eso es lo que él ha hecho, sentarse y negociar, y tú has visto, pues, que de la maravilla te tengo que decir que es en poco tiempo logró lo que efectivamente él quería, que es lo que tú has reseñado, ¿verdad? A principio ahora de nuestra intervención. Así que estás hablando con una persona que además de que juega la política, tengo que decirte que él siempre ha sido un buen comerciante y es una persona de que de la nada te hace un negocio, se vuelve millonario, de la nada viene y lo quiebra y vuelve otra vez y resurge, y eso ha sido toda la vida de él. Así que él está manejando esta etapa de su presidencia de esa manera, y ya lo has visto en menos de 4 meses de presidencia, los logros que ha tenido. Oye, Perdi, tú estás contento, tú eres republicano.
como tiene que ser. Pero antes de entrar a ese tema, buenas tardes a ti, Luis, a Ana, a Peter y a la audiencia que sintoniza tu programa. Y yo creo que aquí hemos dicho por varios meses que las medidas de Trump, aunque parecieran alocadas, a la larga iban a tener un efecto que iba a ser positivo para el pueblo americano. Y ahí tenemos el resumen que tú has hecho de los resultados de este fin de semana. Pero eso continuará, Luis. La realidad es que por mucho tiempo, y esto lo discutimos hace unas semanas atrás, presidentes tanto republicanos como demócratas habían permitido que en el tema de la globalización económica, que ciertos países tomaran ventaja de la intención o de lo que deseaban los comerciantes o empresarios americanos, que era conseguir mano barata en otras jurisdicciones, y entonces aprovechándose de ese capital que que entró a su país, estaban utilizando la fuerza comercial que tenían para, de cierto modo, aprovecharse de Estados Unidos, hasta que llegó este comerciante al poder, que cuando, ¿verdad?, mira ese cuadro de lo que está pasando a nivel de la economía de Estados Unidos, dice, no, pero esto hay que detenerlo, estamos dependiendo mucho. Claro, la situación que nos ocurrió en la pandemia, en cierto modo, facilitó que abriera los ojos, por lo menos Trump y muchos en el Partido Republicano, porque la realidad es que quedamos a expensas de otros países para ciertas cosas, y en la pandemia estábamos desprovistos de ella. Puerto Rico no fue la excepción. Y entonces, pues lo que era hecho en estos primeros meses es usar esa experiencia, que al final del día fue lo que le costó la elección en el 2020, la situación económica post pandemia. Esa experiencia la está utilizando para tratar de reformar la manera en la que Estados Unidos hace negocios con otros países. Y ¿sabes qué? Ya está rindiendo frutos. Y yo creo que en la medida que esto continúe, va a continuar, va a aumentar el beneficio no solo para las empresas americanas, porque fíjate que son acuerdos que se están llegando mutuamente. Esto no es que se le impuso la voluntad de Estados Unidos sobre los otros, al contrario, aquí tenemos a Inglaterra que se sentó a la mesa y ya negoció, aquí tenemos a China negociando. Oye, China bajó diciendo que apoyaba y que en principio era correcto, que habían llegado a acuerdos. Eso ya les demuestra, China no es nuestro enemigo, hay que entenderlo, es nuestro adversario, nuestro competidor comercial, y debe haber una relación de respeto mutuo, de competencia, de cooperación en todo aquello que podamos hacer. Pero Peter, hay otro tema que va a tener y pudiera tener repercusiones, y es el saneamiento de las empresas sin fines de lucro que muchos han explotado en Puerto Rico para las causas del independentismo y del socialismo, y que utilizan los fondos federales para avanzar esas causas en vez de el ambiente o las causas de la defensa de la mujer y todo eso. Peter, si Trump mete mano aquí y sanea eso, va a tener un impacto significativo. Como que si sanea, ya empezó a tumbarle. Lo que pasa es, por ejemplo, este fin de semana hubo un sinnúmero de protestas que tú dices, diablo, no pueden ser orgánicas porque tienen rótulos hechos comercialmente, y cuando tú buscas, la mitad de los chavos que coge esa gente vienen del gobierno federal, de las organizaciones que están detrás de estas protestas, y la otra mitad, ya tú sabes de quién, ¿verdad? Un tal Jorge y su hijo, S-O-R-O-S, Soros. Y dicen, que tienen que ver ellos con Puerto Rico. Cuando vean cosas del centro de la nueva economía, Soros les da chau. Cuando vean los supuestos espacios abiertos, así se llaman las organizaciones de Soros en los estados, espacios abiertos. ¿Cuál es la mentalidad de ese tipo? Yo podría estar el resto de la hora hablándole de lo... Yo lo que sé es que Elon Musk dijo que George Soros era un psicópata. Así que sí, lo que está haciendo el presidente es muy necesario, porque de la forma que esto funciona, o sea, hasta cada rato ven en los periódicos aquí en Puerto Rico, la organización, queremos chavar a los PNP, tú sabes, ¿de dónde salió esta gente?
¿De dónde salieron? Porque, o sea, ¿quién los está dándole chavo? Muchas veces cogen fondos del mismo, nuevamente, cogen fondos del mismo gobierno. ¿No se recuerda del proyecto Matria que le extorsionaron 10 millones a Pierluisi? ¿Qué hicieron ese cuatrenio de Pierluisi? ¿Ustedes oyeron algo del proyecto Matria? Bueno, déjame hacer una nota de duelo. Hemos perdido uno de los grandes de comunicación en Puerto Rico, Sherman Wildman. Sherman fue mi primer contrato en televisión después de salir de IPR. Fue con Guapa TV en 1983-84 y Jennifer Wolf fue quien me reclutó en aquel momento y Sherman era el director. De ahí para abajo, era el presidente de Guapa. Establecimos una amistad, yo le trabajé un par de años en Radio Oso en inglés, fue el presidente de Radio Oso, desafortunadamente no tuvo el apoyo del comercio y tuvo que cerrar la estación, pero él y su esposa Carmen Román, que es una de las mejores vendedoras de Televicentro de toda la vida, nuestro más sentido pésame a los hijos y a Carmen, y que descanse en paz. Ya no podemos irnos como hacíamos muchas veces a ir a reyar allá para la finca de Franklin López a comer lechón fresco y a discutir política. Donde quiera que estés, buen viaje, Sherman, y algún día nos encontraremos nuevamente en el cielo. Así que, Sherman Wildman, perdimos un baluarte de las comunicaciones. Son las 5:55, vamos a la pausa con Ana y vamos a hablar de la investigación que ha propuesto el Senado sobre la decisión de la Junta Revisora de Subastas de Educación de suspender la adjudicación de la subasta a GM Centec de 45 millones más alta que la oferta de Genesis Security. Esta mañana aquí básicamente esa fue la comidilla del día, los escándalos y la situación de clientes de Politanca apareciendo por donde quiera, impastas, lo que son subastas impugnadas, todo esto y el efecto que tiene esto sobre el partido, sobre la gobernadora y sobre las posibilidades del año 28. Ana. Sí. Mira, las cuestiones de las situaciones de la subasta, no puedo decir que en la mayoría de las subastas las impugnan, pero sí hay impugnaciones, no solamente en la subasta del gobierno central, las hay en la subasta de los municipios. Así que el que sintió que perdió la subasta por la razón de que ofrecía, aunque el precio era menor al que escogieron, aunque era el que estaba siempre, el que había estado anteriormente y había dado el servicio y alegadamente, por lo que podemos entender, pues nunca le levantaron ninguna, como diría, ninguna queja, no impusieron ninguna multa por haber hecho un mal trabajo, pues obviamente te llama la atención de que yo soy el que estoy incumbente en ese contrato. Viene otra persona, licita más alto del número que yo he dado el servicio y que nadie se ha quejado, pues claro que te va a levantar bandera, claro que se va para impugnación y eso es lo que tenemos. Ahora, el sazón que tiene esto es pues la situación de la persona que está detrás de este nuevo contendente en esta subasta, que la persona que lo lleva son unas personas alegadamente de la noticia allegados a Politán, que Politán era la compañía donde está el secretario que tuvo el secretario de la gobernación hasta el último día del año pasado. Pues eso es lo que trae la situación, se paraliza y ahora es que van a atender. Pero tenemos que estar claros que estas cuestiones de la subasta, esto es como un librito, o sea, nosotros vemos, se ven los requisitos, si se cumplió o no, si la subasta se hizo conforme a derecho, y eso es lo que van a dilucidar en estos momentos. Posteriormente, me imagino que el que salga perdido de esta, pues impugnará pues en el tribunal, ¿verdad?, en la sala correspondiente, con relación a esta situación. Perdí. Mira, Luis, parte de mi práctica es la impugnación de subasta, o por lo menos particularmente defender al gobierno en esas circunstancias. Y yo te puedo decir
que esto del proceso de impugnación es normal. O sea, esto ocurre, como estaba diciendo Ana, con relativa frecuencia. Igualmente, pues aquellos comentarios que surgen fuera de lo que es el ámbito de la subasta como tal, también son normales. De hecho, ¿verdad? Y, pues, también como uno comparte con muchos abogados y personas que se dedican a esto, pues no es la primera vez que se acusa de que alguien metió la mano en una subasta y que por eso se adjudicó a quien se adjudicó. Que hay unos elementos que pues pueden llevar al que está fuera a decir contra, y hay algo que no huele bien o que se beban. Mira, pues sí, porque cuando uno no tiene el contexto de lo ocurrido, pues naturalmente esas cosas pueden ocurrir. Yo no estoy diciendo que lo que se dio ahí fue bueno o malo, yo no he visto los pormenores de la subasta. Usualmente esas cosas se resuelven hasta por los fundamentos que menos uno piensa cuando está cuando va a evaluar la situación. Pero lo que el pueblo debe saber allá afuera es que ambas cosas, tanto lo que es la impugnación per se, así como por falta de otra palabra, los chismes que se forman alrededor del proceso, ocurren con frecuencia. Y yo te digo algo, si las que yo he escuchado en el pasado, yo te podría decir que uno pensaría que todo el gobierno estaría preso, porque es que siempre alguien, ¿verdad?, el no favorecido y aquellas personas que trabajan para él, pues usualmente pues para abonar a la impugnación, que probablemente tienen hasta la razón jurídicamente, pero para abonar al ánimo de la persona que evalúa esa impugnación, pues también tiran ese tipo de comentarios y con frecuencia ocurre. Eso no significa que haya ocurrido nada malo o no, pero ya las personas que van a evaluarlo lo tienen en su poder. Y además, como tú señalaste, el Senado ha dicho hay una resolución para investigar ese asunto en el Senado de Puerto Rico. Así que ya veremos en qué transcurre todo esto, pero te tengo que decir que no es la primera vez que ocurre, ni asumo que tampoco será la última, e independientemente de quiénes son los actores envueltos en esa controversia. Sí, son dos planos, el político y las imágenes, y el segundo, el plano jurídico, que ya eso envuelve otras cosas. Peter. Bueno, igual que Ferdi, nosotros mucho esto, o sea, tú tienes que tener mucho cuidado a veces en la subasta, porque no siempre el más barato es el mejor. Yo recuerdo de una que participamos hace como 20 años atrás, donde el contratista licitó bien por debajo de todos los demás. ¿Y sabes por qué? Porque metió las patas y dejó literalmente millones en la mesa. ¿Y qué pasó después? 192 change orders, para que nuestra audiencia entienda. En cualquier proyecto, este es un proyecto de como 15 millones, tú estarías esperando quizás un 5%, 10% de órdenes de cambio, change orders. Aquí hubo 192. Y encima de eso le tiraron un extended overhead claim. So, no siempre. Segundo lugar, eso es un artículo donde tú solamente estás viendo, el que impugna va a decir, y me hicieron una barbarie, tú sabes, porque está impugnando. Entonces tú lo que estás viendo es el lado de los que están impugnando. ¿Quién está siendo impugnado? Bueno, GM Group /St. James no es exactamente una compañía que salió de los otros, o sea, no son desconocidos, una compañía con décadas en Puerto Rico. De hecho, los sitios más sofisticados de seguridad para entrar son el edificio donde está AIG, que es de los edificios de Paulson, y los que corren la seguridad allí es St. James, y o sea, a nivel de siglo, o sea, es como que bien high tech. Tú sabes, te toman fotos, los ascensores están ya preprogramados, una cosa salvaje. So, estás hablando de alguien que tiene un track record en Puerto Rico bastante largo en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La legislatura, una vez pasan las nominaciones y todo eso, el gran poder que tiene la legislatura son investigaciones. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en educación ciertamente no van a proceder para adelante con esta subasta. Si necesitaban algo, resultó ahora que va a quedar paralizado en lo que esto termina. O sea, que tranquilamente algo se suponía que corriera este año, ahora olvídate, para el año que viene.
y Dios sabe cuando la impugnación, bueno, ya la impugnación no va a tener tanto porque se paralizó la subasta. So, lo mejor que Dios hizo fue un día después del otro. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí está hablando de dos compañías que tienen un récord bastante largo, ambas, de estar contratando con el gobierno bajo diferentes administraciones. Pues seguridad privada es seguridad privada, ¿tú me entiendes? So, ya veremos. No necesariamente tiene. Entonces, el asunto que traen por el lado, mira, tú impugnas basado en cosas que estén dentro del reglamento, que no se cumplieron, o que tú puedes decir, mira, no cumplieron con esto, no cumplieron con aquello, con esta ley, whatever. No que tenían este cabildero o aquel otro, si fuera por eso jamás hacía una subasta en Puerto Rico. Bueno, yo no veo por qué los cabilderos tienen que estar metidos en una subasta, porque eso es... Bueno, eso fue lo que alegaron, ¿me entiendes? Eso es parte de las alegaciones. Por eso te digo, o sea, que para mí es como que, wow, estás agarrándote de lo que era. Para que la gente entienda, eso se hacen unas especificaciones, se publican, van la gente interesada, someten su pliego sellado, el pliego, hay una ceremonia cuando se abren los pliegos, se determina quién cumple, antes de eso se precualifica, cuestión de que hayan cumplido con los requisitos de licitación, y entonces el día de que se abren los pliegos se adjudica la buena pro. Y ahí no hay manera, sencillamente. Ahora, ¿dónde es que está el proceso de adjudicar o no? Bueno, es si se cumple con los requisitos, si no se cumplieron, cómo te descalifico, lo que son las famosas subastas de diseñador, las subastas hechas fatulas donde aparece un mismo interés con 3 compañías distintas, pero en realidad uno solo. Todo eso se va a ver en su día. Pero esto tiene obviamente un efecto político de imagen, y es nuevamente porque nunca han aclarado la venta de Polytank. Si lo hubieran hecho a tiempo, con los documentos, con los cheques, no tendrían este problema. Para mí eso es bien sencillo. Si yo le vendo la casa a Peter y alguien cuestiona el título de Peter, Peter va a enseñar la compraventa, la inscripción de registro, los cheques que me pagó y se acabó. No veo cuál es el problema. Póngalo ahí. El impacto político. ¿Hay alguno o no? Sí, obviamente el impacto político lo hay, porque estás trayendo unos personajes que no son precisamente las subastas, son los que alegadamente estaban cabildeando a favor de un licitador, y también la figura de que había un cabildero para el otro licitador. Y coinciden los cabilderos que habían, que son muy allegados a la gobernadora. De eso es la noticia. Aquí nadie ha dicho si la subasta es impugnable por el motivo que fue, porque establecieron, si hay otros motivos. Eso aquí no se está discutiendo. Lo que se ha traído a la luz pública eran las personas que están detrás de las cortinas de estos 2 licitadores. Eso es lo que está trayendo la noticia. Que si lo hicieron bien, lo hicieron mal, pues no sabemos cuál es la verdad. Fue el rol, hasta dónde llegó ese rol de que uno prevaleció y el otro no, y está en esta situación. Que eso en apariencia se ve mal. Pues miren, podemos decir que en apariencia, pero no es un acto ilegal de que tú vayas y tengas cabildero. No es un acto ilegal. Que erradicaron las cosas, pues ahora se van a ver conforme a derecho, ahora en la apelación que erradicaron. Bueno, pues si está anulada la subasta, ¿cómo se empieza de nuevo? O sea, Ferdi, bueno, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿se vuelve a adjudicar o se vuelve a convocar una subasta o esto va para el tribunal? Para no llenar el programa de una explicación legal, sí te puedo decir que, por ejemplo, ya la subasta que se realizó está impugnada ante la Junta Revisora de Subasta. Esa Junta Revisora puede revocar la adjudicación, o puede confirmar la adjudicación, o puede modificarla. Y sobre esa determinación que haga esa Junta Revisora, la parte que se sienta afectada
puede ir al Tribunal de Apelaciones y posteriormente al Tribunal Supremo si así lo entiende. Pero la agencia tiene otro mecanismo, que es cancelar la subasta. Cancela la subasta y puede convocar una nueva subasta sobre el mismo tema o hacer lo que interese, lo que entienda más pertinente sobre ese tema. Pero si en cuanto a lo que es el posible efecto político o no de esta situación, mira, Luis, la realidad es que ¿verdad? Hay un sector de la población que son political junkies y pues, ¿verdad? Su trabajo o parte de su trabajo depende de estar pendiente de estas cosas. Pero si tú vas ahora mismo a la Plaza de la Junta y preguntas quién es Politán y quién es Francisco Domenech y quién es la compañía de San James o de Genesis Security, ninguno te va a saber de los que esté ahí jugando dominó en la plaza. A menos que trabaje para ellos. Claro, claro. O sea, ¿verdad? Nosotros ciertamente hay un tema de interés público y por eso se discute en los programas y demás, pero el efecto político que eso pudiera tener, como no estamos hablando de actores que se presentan en las papeletas, es muy poco, por no decirte ninguno. Claro, ciertamente esos actores que están en las papeletas van a ejercer sus funciones y ¿verdad? Van a empujar su agenda y las funciones para los que fueron electos. Y yo pienso que para eso no hay problema. Pero que tenga un efecto político en la papeleta posteriormente, yo no creo que para ninguno de ellos vaya a tener un efecto político, salvo que personas en efecto envueltas allí piensen aspirar a un puesto político. Pero como de lo que he sabido, son personas que nunca se han interesado en la política político-partidista, o sea, presentarse como candidato, pues yo no creo que eso tenga un efecto. Ya terminará como tenga que terminar, como decía Ana, ya el proceso está impugnado. Habrá alguna determinación. Y si en efecto se realizan las investigaciones que se han planteado que se van a hacer con las conclusiones que eso llegue, pues habrá que seguir algunos procesos posteriores. Pero más allá de eso, Luis, yo creo que políticamente, honestamente, no debe tener ningún efecto porque, de nuevo, los actores que están ahí no tienen ningún lugar en una papeleta electoral, que es lo que al final del día es lo que está pendiente del pueblo. Peter. Mira, hace 22 años nosotros paralizamos el proyecto de Ruta 66 porque el gobierno de Silita hicieron una serie de chanchullos y yo nunca me voy a olvidar que el juez Jaime Piera, que en paz descanse, emitió un TRO sin vista y sin notificación, que eso es lo más brutal que puede hacer un tribunal. Y al otro día estaba Fagundo diciendo, no, el tribunal está viendo nuestra posición. Y te acabamos de paralizar el proyecto sin vista y sin notificación, y tú estás parado al frente de la cámara a decir que no había efecto alguno negativo para ustedes. Y eso no tuvo nada que ver con Sila alargarse. Ya para ese tiempo el gobierno de ella ya estaba sentenciado. Aquí estamos empezando el 5º mes. Llevamos 4 meses y medio. Te quiero recordar que en el 93, todo el mundo ahora se recuerda de cómo en la década del 90 Pedro Rosselló arrolló, pero ¿cómo empezó Pedro Rosselló en ese primer año? ¿Te recuerdas? Así mismo, Más o menos la misma cosa, o sea, cada administración tiene sus características, pero era un bochinche tras otro, ¿te recuerdas? Educación. O sea, que culminó con él teniendo que coger pajájome con Resachi y con Cucuza. Y después de eso, Peaches and Cream, más o menos, ¿verdad? Pero seguían teniendo sus bochinchitos. Estas cosas pasan. Cuando pasan temprano, tú puedes tomar los pasos correctivos para eliminarlas. No quiero que se olviden de que el tiburón vino, nombraron a Garfer y dijo, ¡fantástico! O sea, no es que ande por ahí tratando de chaval con la administración per se. O sea, le nombraron a alguien mega cualificado. Ayer tú pusiste el resumen de Garfer, que es bien impresionante. La cosa todavía va a seguir surgiendo este tipo de controversia. Pues si sigue surgiendo, entonces la cosa... Yo personalmente creo que la gobernadora tiene demasiado de sapiencia política, que el licenciado Rivera Schatz también la tiene, que Johnny Méndez también la tiene, que esto inevitablemente van a limar asperezas y concentrarse en las cosas que se tienen que concentrar. Bueno, fíjense cómo hay un spillover aquí. De hecho, hay una nota que es que la abogada motorizada, que es la aliada de la gobernadora y de Domenech,
en el Senado, se ha ausentado a 3 sesiones del Senado. Está desaparecida, aparentemente está huileando. Y el presidente del Senado le ha ordenado que, como se ausentó sin excusa, que explique su ausencia. Obviamente, esto es parte de la guerrilla. Esto es parte de lo que hay. Y lo mismo, después que el presidente del Senado dijo que no tenía problemas con Garfer, aparentemente ahora dice, si me tienen que probar que llenan los criterios de residencia bona fide, obviamente sabiendo y tomando en consideración que es un militar y que hay protecciones civiles federales sobre los militares y las consecuencias, ¿no? Pero es interesante, o sea, esto es lo que se riega, ¿no? Es la guerra del ventilador, Ana. Sí, mira, es que aquí hay varias cosas, ¿verdad? Con relación al nombramiento de Garfield, voy de lo último a lo primero. Cuando un gobernador hace, y te lo digo porque yo participo, o sea, yo estuve en la División de Legislación de Justicia cuando Pedro Rosselló. Cuando un gobernador tiene dudas o le presentan de que puede haber una dificultad, sencillo, llamaba al secretario de Justicia, en ese entonces era Pedro Pierluisi, yo necesito una opinión sobre esto antes de tirarme el charco. Se hacía la investigación correspondiente, el área de, ¿verdad?, de legislación y de opiniones, y se le hacía toda la investigación y cuando hacían ese nombramiento iba fundamentado, Luis. Lo que yo estoy viendo también en esa parte del gobierno, o sea, la gobernadora tiene sus asesores, debe tener un asesor legal allá en Fortaleza, más una oficina de asesores. Antes de hacer, ya que hemos visto, ¿verdad?, diferentes circunstancias, hay que tocar ese botón. Si no quiere usar, ¿verdad?, los de Fortaleza, el Departamento de Justicia para eso está. Y tú has visto una carencia, no solamente estoy hablando de ella, de hace muchos cuatrenios, donde la figura de lo que es el secretario de Justicia en esos aspectos medulares gubernamentales no se están utilizando. Desde cuando tú no oyes una opinión de un secretario de Justicia, que antes lo citábamos hasta en los casos, y era una parte importante en el derecho. En cuanto a la abogada motorizada, como le llaman, que ahora es senadora, está incumpliendo. Si ella cree que con eso ella va a hacer un berrinche para lograr la presidencia, que era lo que siempre ella ha querido desde que entró en la política, le estoy diciendo que está mal, porque uno cuando está en una legislatura, y lo digo yo porque soy presidenta de una legislatura municipal, hay un reglamento, y ese reglamento todos los legisladores lo tienen que seguir. Si no lo sigue, eso pena de sanciones, de acuerdo a las sanciones que hay en ese reglamento. Así que el querer hacer un protagonismo político, porque ella entiende que ella representa a la gobernadora en la legislatura, es una situación totalmente incorrecta, y la que se está perjudicando en todo esto es ella. Así que le exhorto a que ella tenga, ¿verdad?, lea el reglamento de la legislatura, del Senado, y haga lo que tiene que hacer conforme a eso, porque ese reglamento se aprobó en pleno. Y vamos a entender, los presidentes camerales y las cámaras son los únicos jueces de las credenciales y el estatus de sus miembros. Y ahí, o sea, ahí tienen la obligación, el deber de compeler y obligar a que estén presentes. No sé, Ferdi, para explicarle a la gente que eso es así. O sea, sí, tú no te puedes ir desaparecido en acción meses, claro, salvo que tengas una excusa y lo hagas y lo digas, estoy viajando, o estoy enfermo, o estoy de parto, o sea, que expliquen lo que se necesita, pero si te fuiste sin permiso, de paga. hecho, Luis, el trámite es sencillo, se le envía una carta a la secretaría por el senador informando que de X fecha a X fecha va a estar ausente por un viaje, porque le van a hacer una intervención quirúrgica, la razón que sea, y el cuerpo toma conocimiento de ello y se excusa a la persona. Eso ocurre todos los días de sesión. Alguien se excusa por alguna razón, nada malo con ello.
Yo lo que creo, ¿verdad? En el caso de la licenciada Soto Aguilú, que debe analizar, ¿verdad? Su postura, si tiene una razón válida, e informarla de inmediato al Senado de Puerto Rico para que, ¿verdad?, pueda tomar conocimiento y la acción correspondiente. Pero si es un statement lo que quiera hacer, por las razones que sea, la realidad es que no está en las de ganar. El Senado es un cuerpo colegiado donde se pretende o se aspira a que todos se comporten, ¿verdad?, conforme a la reglamentación. La Constitución establece que el único juez de las acciones de los senadores es el Senado de Puerto Rico y de la Cámara, ¿verdad?, la Cámara de Representantes. Así que las sanciones varían, depende del grado de la violación al Código de Ética del Senado, pero pues ciertamente ella tiene que analizar si no es que tiene alguna situación que le ha impedido inclusive informar al cuerpo, ¿verdad? No sabemos. Yo me entero de la situación cuando escucho al presidente trayendo la atención en la situación. Así que ciertamente la bola está en la cancha de ella. Como dije, tiene que entender que está en un cuerpo colegiado con unas reglas que le aplican a los 29 senadores en este caso, porque hay 2 añadidos a mano, que pues la realidad es que no es beneficioso para ella ni para las personas que votaron por ella, que tome una actitud desafiante, porque al final del día, si esa es la situación, pero al final del día el pueblo la eligió para que esté ahí para defenderlos, y ciertamente ella se presentó ante el pueblo y les hizo unas propuestas de legislación que debería, ¿verdad?, cumplir con ella. Peter, yo siempre he dicho que la abogada motorizada, que tiene mucho talento, pero tiene también mucha ambición de figurar, es la Elizabeth Torres del PNP en este momento. Y hay algo de esto. O sea, ahí el presidente del Senado está buscando la disciplina y la unidad de su caucus, de su delegación, ante el embate que está recibiendo de Fortaleza. Por lo tanto, dijo, ok, aquí va, que pase el próximo. Aquí está la próxima. Peter. Mira, yo no creo que sea una comparación justa, porque Roxana es mucho más disciplinada PNP que eso, pero Roxana, quien yo aprecio muchísimo, yo lo he dicho antes, lo vuelvo a decir hoy, mira las batallas políticas del tiburón y mira quién siempre termina parado, y sus oponentes, y particularmente si son dentro del PNP, lo que les ha pasado. Si ya tú trataste de ser presidenta del Senado durante la campaña y quedaste con literalmente 0% de apoyo, eso te dice que si quieres llegar a la presidencia, pues el día que el tiburón quiera irse, esa es una posibilidad, o tienes que ir poquito a poquito ganándote los votos de tus compañeros, y si no los tienes que preguntarte por qué no los has obtenido. Pero ponerte a desafiar al ya veteranísimo licenciado Rivera Schatz en el Senado, eso es crónica de una muerte anunciada, tú sabes, como que, pues si te quieres ir en harakiri, pues fantástico, there you go. Y lo otro que yo le recomendaría a ella es, mira, pregúntale al senador, cuando era senadora, Miguel Romero, qué pasó cuando desafió a Tommy. ¿No se y la recuerdan? ausencia continua sin excusa, ¿es base para destituirla, para desaforarla? Creo que ¿no? eso, o sea, son 3 ausencias, yo no creo que sea la gran cosa. Es simplemente una muestra de lo que puede pasar si te sigues poniendo potrona. Eso es todo. Ok. Vamos a ir ahora al otro tema. Sale la cuestión de el general Garfer. El general Garfer votó en Florida. Sale la información en las elecciones del 2012, 2016, 2018, 2020 y votó ausente en las del año 24. Eso automáticamente, eso es normal que un militar vote donde esté destacado y puede votar
sin perder, me imagino, la residencia bona fide. Les pregunto esto, porque esto es un tema que está ahí, pero lo vamos a recoger a la vuelta. Son las 6:30 de la tarde y es el próximo frente de contención que está interesante. Así que se torna interesante. El Partido Popular dice que no ha votado en Puerto Rico hace más de 20 años y que vota en Florida. Sin embargo, hace 2 semanas, de hecho, el 8 de mayo, les leí a ustedes un listado sacado de los casos de domicilio, residencia del Tribunal Supremo, que son los criterios que se determinan para determinar lo que es domicilio y residencia bona fide. Entre ellos, si votó en la isla o no votó, si pagó contribuciones, si recibió ingresos de Puerto Rico, si tiene residencia o propiedades permanentes, si paga luz y agua en Puerto Rico, si tiene automóvil en Puerto Rico, si paga patente municipal, si se le hicieron deducciones de algún tipo de hacienda, si tiene familiares bien cercanos viviendo aquí, cuánto viaja o cuánto ha venido a pesar de sus destaques, si tiene un Real ID o licencia de conducir de la isla. Todos estos son factores para establecer lo que es la residencia bona fide, que en el caso de los militares hay gran deferencia y flexibilidad y hay ley federal que protege precisamente de discrimen por razón de que estén fuera de los estados. Cójanlo por ahí porque me parece interesante este tema. No es meramente si vota o no vota, hay muchos más factores que se toman en consideración. Cójanlo ahí. Bueno, tú lo acabas de decir, Luis, hay muchos factores que se toman en consideración. El general Garfer, pues votó en Florida, pero rindió planillas en Puerto Rico. So, hay muchos factores. Yo creo que al final del día él va a poder demostrar que siempre ha estado domiciliado en Puerto Rico. Yo creo que es el factor, o sea, diferentes factores tienen diferente peso. Tiene un resumen impresionantísimo. Pero hay que ver todos estos diferentes factores. Ahora, quiero que entiendan algo. En términos de las misiones, eso no, absolutamente cero. Eso, tú sabes, el ejército te coge, te quedas residente y domiciliado donde estaba. A menos que tú oficialmente pidas ese cambio. Por ejemplo, mucha gente, hay estados que le ponen contribuciones a los activos y hay estados que no, pero tú vas a ver que mucha gente van a entran a las Fuerzas Armadas, los estacionan en Florida, se hacen residentes de Florida. ¿Por qué? Porque Florida no tiene state income tax y así te salvas de eso. Michigan o sea, Michigan tiene state income tax, pero no, a los activos. Pero ponte tú, si te destacan, por ejemplo, en Pensacola y EFP, pues tú vas y estás en Pensacola y te llegaron las elecciones, tú tienes derecho a votar porque estás en un estado. Eso no implica que renunciaste como militar como a la residencia bona fide. Pasado, yo estuve estacionado en California, en Florida, en Carolina del Norte, en Virginia, en Rhode Island. Yo siempre me mantuve residente de Michigan. ¿Ok? Y tengo que decirle que hubo veces que voté en Virginia y hubo otras que voté en Michigan. So, si me hubieran preguntado en ese momento, yo digo, no, yo soy residente de Michigan, ¿verdad? Yo nunca voy a renunciar a ese estado, pero estaba viviendo en otros lados y hasta voté en otros lados. ¿Qué tú quieres que te diga? O sea, yo creo que esto es algo relativamente trivial que han sacado para afuera. Yo creo que, como mencioné el jueves, y lo vuelvo a mencionar otra vez, de 1,5 millones de uniformados que hay activos en las Fuerzas Armadas, solamente hay como 600 generales y almirantes. Garfer es uno de esos 600. O sea, que él está, o sea, para él llegar a esa posición, investigaciones federales para la posición que tiene. O sea, no es que vinieron y le dieron, vas a ser general. Eso es nominado por el presidente y confirmado por el Senado Federal con una investigación de trasfondo por parte del FBI. ¿Ok? Miren su último trabajo. Él era el Chief of Staff de las fuerzas de la OTAN en Kosovo, donde hubo una guerra hace 30 años y todavía los serbios y los kosovars se odian a la muerte. O sea, ha tenido cosas bien sensitivas. Ha demostrado que tiene el temperamento para estar metido en ese tipo de cosas. Yo personalmente, como dije, yo he levantado pesas con él. El tipo es un entregado a niveles bastante salvajes. Se ha enfrentado a problemas
en esas cosas militares mucho más fuerte, créanme, de lo que se puede enfrentar aquí. Así que yo creo que es un tremendo choice. Sería triste si por algo que yo considero un tecnicismo no lo confirma. De hecho, su resumen demuestra que es, si no, el más preparado, una de las personas más preparadas para ser nominada. Antes que como venga Ana, secretaria de Luis, Estado. un tipo que ha estado en Ranger School y en Green Beret School, tú sabes, Special Forces Qualified y Ranger Qualified. Ay, o sea, los que saben de esto saben lo que yo acabo de decir. ¿Ok? Esto no es, o sea, el tipo no es tímido. Eso se lo puedo decir. Sí, definitivamente. Bueno, Ferdi y Ana. Mira, Luis, como tú muy bien señalaste antes de comenzar a discutir el tema, la jurisprudencia ha establecido distintos elementos para evaluar si una persona está domiciliada o no en Puerto Rico cuando se analiza ese tipo de requisitos para distintas cosas, entre ellas, ¿verdad? Para ver si cumple o no con los requisitos de domicilio para propósitos de candidaturas políticas, para propósitos de ocupar puestos en el gobierno. Y ciertamente la información que se está publicando en estos minutos de que el general Garfer votó en el estado de Florida en elecciones pasadas, pues es un elemento que pues él va a tener que rebatir cuando quiera demostrarle si en efecto es necesario así hacerlo, cuando quiera demostrarle al Senado en primera instancia, porque fíjate que esto no estamos hablando de una impugnación en el tribunal, estamos hablando de un proceso político de su nombramiento que se va a discutir en el Senado de Puerto Rico. Tiene, ¿verdad?, primero poder demostrarle a ellos por qué, a pesar de haber votado allí, estaba domiciliado en Puerto Rico, y hay otros elementos, ya mencionabas tú, por ejemplo, la tenencia o pertenencia de propiedades inmuebles, si radicó planillas o no, pero en el caso de radicar planillas, pues mira, eso no hay que mirarlo, porque la realidad es que esta persona es un militar de carrera y sus ingresos, ya él dijo que estaba adscrito a la Guardia Nacional de West Virginia, por tanto muy probablemente los únicos ingresos que generaba estaban allí en ese estado, o sea que no va a radicar planillas en Puerto Rico, pero hay otros elementos que pueden analizar y que pueden llevar al Senado a concluir que en efecto cumple con el requisito de domicilio en Puerto Rico, porque no olvidemos lo siguiente, todo esto que estamos hablando no es algo que está escrito en piedra y que el juzgador tiene que analizar la totalidad de las circunstancias, y más importante aún, que es una cuestión de ánimo, que la persona en efecto quería o entendía que su residencia era Puerto Rico, o que su domicilio es Puerto Rico, y claro, pues ese ánimo lo demuestra con distintas pruebas. Ya ese peso le caerá a él encima y tendrá que hacerlo en primera instancia un foro político, que es el Senado, y después el tribunal. Yo creo que para mí, el más difícil va a ser el Senado. Pero si el Senado se convence de que en efecto estaba domiciliado en Puerto Rico, a pesar de que residía allá, que votó allá, y otras cosas que pudo haber hecho allá, porque caramba, estaba allí, físicamente estaba en esos estados, pues mira, si convence al Senado, convencer a un tribunal va a ser relativamente fácil. Pero, de nuevo, eso le caerá a él encima esa responsabilidad de hacerlo por lo menos la mayoría de los senadores. Ana. Sí, mira, Luis, volvemos a lo mismo del otro tema. Aquí tenemos la Constitución, ¿verdad? La ley magna de Puerto Rico, donde establece unos requisitos para llenar esa plaza y te da las razones por las cuales se da. Cuando uno va a emitir, ¿verdad?, decir si cualifica o no, que uno va y busca el diario de sesiones de cuando eso lo discutieron los padres de la Constitución. Y ahí ese es el primer flanco que jurídicamente tú vas a establecer, a ver si esa intención fue para establecerlo estrictamente de que tenía que vivir en Puerto Rico, de que tenía que tener una casa, de que tenía que tener un carro, de que tenía que trabajar aquí, de que tenía que pagar planilla. Eso lo vamos a saber cuando se vea la situación de él versus lo que los padres de la Constitución nos establecieron para establecer, valga la redundancia,
ese requisito para ser secretario de Estado. Tomando eso como base, después que van los diferentes casos que se han resuelto con relación a ese tema. Y finalmente ahí se decidirá si es acreditado para poder pasar por el sedazo del Senado o si hay unas diferencias entre el Ejecutivo y el Senado, el Legislativo, llevar esto a la otra rama judicial, a la otra rama del gobierno, que es la rama judicial en el Tribunal Supremo, para que diluciden y establezcan las normas a seguir con relación a ese nombramiento. Mientras estemos aquí nosotros especulando de que sí, no, que si aquel, que si el otro, tenemos que seguir eso. Una vez se tenga eso, tanto la gobernadora como el presidente del Senado tomarán las determinaciones pertinentes conforme al derecho. Peter, esto debió haberse previsto que iba a haber este tipo de impugnación, ¿o tú crees que Fortaleza hizo el nombramiento consciente de que iba a confrontar problemas? Es que no son problemas, es solamente uno, y es el asunto del domicilio, o sea, del requisito constitucional. That's it. O sea, no hay más problema. No es domicilio, Peter, es residencia. Es residente bona fide. Es aún sí. más flexible que domicilio, nada más hay uno, residencia puede tener 20. O sea, no, yo no creo que ellos previeron que esto se convirtiera en un issue. Todo el mundo conoce a Art Garfer, tú sabes, a cierto nivel, ¿verdad? Está su hermano Jerome, él ha estado dando vueltas, o sea, él estuvo en seguridad pública antes, cuando Ricky. So, y déjame darte algo, si fuera por mí yo lo confirmaría por credenciales, las credenciales nada más. Esta cuestión de 5 años de un militar, eso no. Pero eso que dije, que para mí era un tecnicismo. Yo no soy legislador. Para mí es un tecnicismo. Cuando tú ves al hombre completo, tú dices, rayo. Yo no puedo pensar en nadie que hayan nominado, inclusive Verónica Ferraioli, a quien quiero muchísimo, que tenga el resumen que tiene este hombre. Por Dios santo, se está hablando de uno de 600. Un tipo que fue el chief of staff en Kosovo. O sea, que dice, pues un militar. Mire, en Kosovo él tenía que bregar con las Fuerzas Armadas de Italia, de los ingleses, noruegos, ¿me entiendes? De diferentes grupos, pues de la OTAN. O sea, que está bregando, más la chavienda política allí mismo de Kosovo. O sea, que la década de los 90 hay una guerra salvaje. So, es alguien que está acostumbrado a bregar con problemas que surgen y que surgen de cantazo. So, en términos de eso, entonces está lo otro. Está a cargo de seguridad pública. Lleva ya un tiempito allí, por lo menos un par de meses. ¿Ha habido algún escándalo? ¿Ha habido algún despelote que hayan dicho, Garfield está... Cero. Pero les pediría concéntrense en sus dotes administrativos, Peter, por favor. Si llena uno de los requisitos constitucionales de una residencia bona fide de 5 años, eso es una cuestión de interpretación. Y quien tiene que hacer la interpretación, y por supuesto, si tú tienes 2 abogados juntos, tienes 10 interpretaciones distintas. Ustedes lo saben. Eso es así. Eso no falla. Por lo tanto, le corresponde al cuerpo confirmante o rector determinar si llena los demás requisitos. O sea, puede que llene 5 o 6. Luis, o puede que llene 8. En una evaluación política, porque el cuerpo no se tiene que ceñir exactamente... exacto, por lo que es la jurisprudencia. Es lo que ellos entiendan que les convence. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Por eso es que yo digo que si él convence al Senado, cualquier impugnación en el tribunal sería más fácil en su caso, porque recuérdate que el estándar, si lo vamos a llamar así, ¿verdad? Porque eso no está escrito en piedra, pero al final del día esos requisitos, cuando los evalúe el cuerpo del Senado, van a ser si los senadores entienden a criterio propio que el tipo cumple o no. O sea, ninguno va a estar analizando que si el caso de Pepe versus Juan dijo que eran estos 7, 8 elementos, ¿no? Mira, a mí me parece que sí, a mí me parece que no me convenció, vamos para adelante.
para mí eso es mucho más difícil que tú decir, que tú sentarlo frente a un juez y que pueda. Claro, son dos cosas distintas. Seguro. Y este es el tipo de situación y controversia donde de verdad se ve la necesidad que tiene la gobernadora de tener un vicegobernador o un secretario de la gobernación que sea un amigable componedor, que tenga relaciones con dos presidentes camerales, que suavice este tipo de cosas, que las planche, pero como no la tiene, porque obviamente Domenech no tiene esas dotes, pues entonces se presta a este tipo de cosas. Obviamente el Partido Popular ve esto y se cuela por el ojo de una aguja. Le dieron alas y por ahí es que va. O sea, empato las noticias porque la falta de un armador de política pública ejecutiva que coordine con la legislatura le ha hecho mucho daño a la gobernadora. Eso es un vacío que está ahí, Ana. Sí, dime, Peter. Sí, Peter, ¿no? Y Mira, Ana, la única forma que podría estar de acuerdo contigo es si veo cuántos proyectos le han tumbado a Jennifer, cuántos han aprobado. La última vez, siempre hablo de esto, la última vez que hablé con Tommy de esto, me dijo 90% de los proyectos de administración los he realizado y más del 90% de las nominaciones. y si sigue así, ese balance lo vamos a pasar en julio primero. En julio Bueno, pues, primero, cuando termine la sesión, sabremos lo que le aprueban o no, pero yo recuerdo la última cifra de hace un mes y medio era casi el 90%, no habían tantas, pero había. Si él está confirmando la mayor parte de si se está confirmando la mayor parte de los nominados y la mayor parte de los proyectos de administración, ¿dónde está el problema? Que tú quieres resaltar uno que otro nominado y uno que otro proyecto, pues de eso que vive la prensa, tú sabes. Pero es que todo depende de cómo tú quieras tocar este tema. Yo personalmente creo que la armadora de Jennifer se llama Jennifer. O sea, ella siempre ha sido su mejor aliada. O sea, ella no se hace daño a sí misma. Si la realidad es que en términos de proyectos de administración y de nominado está sobre 90 y que no hay tranques con la juntadura, porque la juntadura, o sea, este tipo Mojica últimamente ha estado guapeteando por ahí. Si llegan eso te diría que ya va bien, que hay titulares allí. O sea, ¿quién está ahora tirando titular tras titular en X? Rafael Lenín López, un conocido antiestadista. ¿Me entiendes? So, tú tienes que coger la fuente de dónde vienen, quiénes son, cuál es su punto de vista, dejar que el ruido baje y entonces puedes mirar y decir, esto está pasando. Sí, Ana. Sí, mira, con relación, vuelvo y te repito, con relación al nombramiento, se hacen los estudios correspondientes. Yo no veo que vaya a pasar algo demasiado de que impida de que esta persona, ¿verdad? El general Galfer pueda ser secretario de Estado. Él cumple con la mayoría de los requisitos, ese de domicilio, se estudia el mismo y no veo por qué no pase. Ya él pasó el sedazo como secretario de Seguridad Pública, o sea, ya él ha pasado por una confirmación. Lo único que aquí resta es esa controversia, porque de lo demás, de sus documentos y todo este tipo de cosas, ya eso está entregado en el Senado, ya ellos conocen toda su vida y milagro porque pasó ya por un sedazo. Lo que falta es ese criterio. Una vez se subsane la situación, ¿verdad?, que se concorde todo, ya no hay ningún problema para que él sea el secretario de Estado. Bueno, es que es lo que les digo, o sea, esto es un criterio y aquí nadie está bien ni está mal. Esto es una cuestión de apreciación. De apreciación de la De prueba apreciación, en el y foro ya está. que es. Exacto, en el foro que es, un Claro. foro eminentemente político. Claro, claro. Y claro, recuerden que esto no se ve en el vacío tampoco. Eso se ve dentro de las circunstancias político-partidistas que están en el momento. Ya miraremos. A Mira, ver, pero como Luis, le digo. Recordemos que cuando la gobernadora anunció el nombramiento de Galfer como secretario de Estado, de los primeros en felicitarla fue Rivera Schatz, particularmente, ¿verdad?, reconociendo la calidad de nombramiento de Galfer,
pero ciertamente desde el principio dijo también, como quiera tiene que pasar el proceso de evaluación y tiene que cumplir con los requisitos. ¿Verdad? Y en eso es que estamos, y por eso es que te digo desde el principio, aquí podemos analizar todos los criterios, ir uno a uno, pero no es a nosotros que nos tienen que convencer, tienen que sentarse allí con 15 senadores y decirle a ellos, yo cumplo el requisito de residencia por X, Y y Z. Ya la parte de los méritos, ya el Senado la dilucidó, porque, oye, como dice Ana, ya le está confirmado como secretario de Seguridad Pública y ellos saben su detalle. Sí. Pero ese ahora mismo el issue no es ese, puede olvidarse de todo lo demás. Él tiene que convencer a la mayoría y yo, si fuera él, yo iría y hablaría con el presidente del Senado y les pediría que me presente ante el caucus. Y ahí le pongo, ¿verdad? Le hago mi caso a ellos. Por eso, eso es bien fácil. Sí. Eso se le dice, mira, yo tengo esta casa aquí, es la casa de mi familia, desde tal año. Aquí está la escritura. Yo pago la luz aquí desde tal año. Aquí está mi recibo de acueducto y de energía eléctrica. Aquí están mis planillas. Mira, yo radico planillas durante los últimos 5 años. Tengo derecho a un reembolso o a un reintegro, lo que sea. Aquí están mis planillas. Mira, este es mi automóvil. Mi automóvil lo tengo en mi cacharrito. Lo tengo aquí desde hace tanto tiempo. Aquí está la licencia de conducir. Mira, yo tengo la licencia de conducir de Puerto Rico, el Real ID. Aquí está. O sea, va aportando todos los elementos. Y mira, mi mamá vive en tal sitio. Mi papá en tal sitio. Tengo mis hijos viviendo aquí, mis nietos, todo ese tipo que lo aten de alguna manera, que obviamente a pesar de que no puede tener la presencia física por estar destacado en el ejército, tiene lo que es la residencia bona fide con las anclas, con las raíces. Eso no debe ser mucho problema si de verdad es residente bona fide de Puerto Rico. Pero Luis, más allá de esto, y Peter lo mencionó, él trabajó en Puerto Rico cuando estuvo Ricardo Rosselló allí en la oficina de esos Seguridad años, Pública. del 21 creo que fue, al 24 o algo así. Pues bueno, ya tú tienes eso ahí, empezando. Como quiera, gracias por estar conmigo hoy, un programa bien ameno. Gracias a Peter, gracias a Ferdi y Ana, mis amigos.